Hola mis amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en una edición más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar platicando con la doctora María de los Ángeles Lemus, quien es ginecóloga y nos va a hablar de un tema sumamente interesante y que tal vez usted está con un par de telarañas en la mente de qué pasa alrededor de todo esto. ¿De qué vamos a conversar? Vamos a hablar acerca de las diferencias entre parto normal y cesárea. Interesante. Toda la información, todos los datos comienzan después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, muchas gracias por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que usted nos regala a través de nuestras redes. Recuerde que nos encuentra como Clínica 123 SB en Instagram y como Representuarte en Facebook, en X, en YouTube, en Spotify y si nos busca en TikTok nos halla como Representuarte SB. Así nos encuentra y desde ya nuevamente muchas gracias por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que usted nos pueda regalar. Así este contenido va creciendo y creciendo y creciendo. De esta manera pasamos entonces a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a estar hablando acerca de la definición del parto. La definición del parto normal que la OMS ha establecido es que se caracteriza por ser de inicio espontáneo, o sea que arranca de forma natural sin necesidad de inducción médica. Es de bajo riesgo, por lo tanto la madre y el bebé se encuentran en buenas condiciones de salud y no presentan factores de riesgo que puedan complicar el proceso. Desde el inicio del trabajo de parto y durante toda su dinámica, con nacimiento espontáneo del bebé en presencia cefálica, es decir, de forma natural a través del canal vaginal, con la cabeza primero entre las 37 y 41 semanas completas de gestación. Se dice fácil lo del parto natural, pero yo sé que a la hora de las horas no se siente fácil. Pero para hablar de todo esto y más, pues entonces pasemos a la charla. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como se los mencionábamos, el día de hoy estamos con la doctora María de los Ángeles Lemus. Ella es ginecóloga y vamos a estar conversando con ella acerca de las diferencias entre parto natural y cesárea. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por el espacio para poder hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias por su tiempo y ¿qué le parece si entramos y le metemos diente a esta situación? En primer lugar, doctora, ya hablamos de qué es un parto natural. Ahora háblenos, ¿qué es una cesárea? La cesárea es el nacimiento de un bebé, dos bebés o más de dos bebés a través de una herida a nivel de la pared abdominal. A diferencia del parto vaginal o del parto natural, que es el nacimiento de uno o dos bebés a través del canal de parto. Se dice bastante fácil, ¿no? Bastante. Se dice bastante fácil, pero a la hora de las horas yo sé que no es tan sencillo. ¿Quiénes pudieran ser candidatas a ambos tipos de parto, doctora? ¿Quiénes son candidatas a un parto natural y quiénes son candidatas a un parto de cesárea?
Pues para poder determinar como la vía de parto idónea para una paciente, tenemos que fijarnos o tenemos que basarnos en varios factores que tienen importancia y que se empiezan a ver desde que se llevan los controles prenatales. Idealmente, uno de ellos es, por ejemplo, nosotros durante los controles prenatales hacemos diversas evaluaciones por medio de las ultrasonografías. En esas podemos ver el crecimiento del bebé, la posición del bebé y muchos de los factores que nos dan a entender las condiciones favorables para el bebé. Lo principal para poder tener un parto vaginal es la posición. Nosotros nos fijamos que sea una posición cefálica, es decir, que el bebé venga de cabeza para que nosotros podamos decir que esta paciente va encaminada a tener un parto vaginal. ¿Existen algunas condiciones en las que pueden nacer algún bebé que está sentadito o que está en posición podálica? Sí. Acá en el país son bien escasos las situaciones o los casos en los que se puede presentar, pero sí puede pasar, ¿verdad? Pero principalmente la posición en la que nacen los bebés en el canal de parto es por posición cefálica. Creo que esa es una de las primeras factores, digámoslo así, para poder determinar la vía de parto. Luego de eso también tenemos que ver las condiciones maternas. Podemos tener diferentes escenarios para determinar la vía de parto. Podemos tener un escenario anteparto, es decir, en los controles prenatales, y unas condiciones ya intraparto para poder determinar. En el caso de las condiciones anteparto, nosotros igual en las evaluaciones que hacemos con las pacientes, tenemos que determinar si las pacientes, por ejemplo, tienen alguna cirugía previa. Con cirugía previa nos referimos, por ejemplo, si se tratara de una paciente que es primer embarazo, saber si esa paciente ha tenido, por ejemplo, una miomectomía previa, que es una cirugía en la que se retiran los fibromas de la pared del útero. Y que en este caso las pacientes se benefician más de una cesárea que de un parto vaginal, porque por decirlo así, la pared del útero se debilita un poco con este tipo de cirugías. Entonces someterlas al trabajo de parto, a las contracciones del trabajo de parto, puede ser contraproducente. Ya en casos donde pacientes han tenido una cesárea previa, se evalúan ciertos factores porque incluso las pacientes que han tenido cesáreas previas pueden optar en un segundo embarazo o en embarazos futuros a tener un parto vía vaginal, si las condiciones lo permiten. Estas condiciones que podrían permitir que una paciente que ha tenido una cesárea pueda tener un parto vaginal es, por ejemplo, el espacio o el tiempo que ha pasado entre ambos embarazos. Si nosotros tenemos más de 1 año y medio entre la cesárea y este nuevo embarazo, podríamos pensar que sí podría haber una oportunidad de que tenga un parto vaginal. También hay que saber por qué fue la cesárea previa, la indicación del por qué realizaron esa cesárea. Si nosotros tenemos que la cesárea anterior fue, por ejemplo, porque el bebé se cansó, o porque el bebé estaba muy grande, o porque el bebé venía sentadito o venía atravesado, que era una de las posiciones en las que no podían ser vaginal, puede ser que en un siguiente embarazo la paciente tenga buena chance de tener un parto vaginal. Hay otras condiciones que ya nos limitan un poquito más. Por ejemplo, si la cesárea fue porque la paciente estuvo en trabajo de parto y llegó a un punto en el que simplemente ya no avanzó en la dilatación o el bebé ya no bajó, ya no pasó por el canal de parto. Porque eso no puede, sí se puede como intentar tener un parto vaginal después de eso, pero hay bastante porcentaje o bastante oportunidad, por decirlo así, de que al final termine en cesárea por esa misma indicación. De lo que usted me está diciendo me surge una inquietud y no sé, pues me voy a poner en los zapatos de una madre primeriza. Cuando es primera vez de todo, ¿qué será mejor? O sea, parto vaginal o cesárea. Eso en la primera vez y de ahí en adelante, ¿qué será mejor? No sé si habrá algunos criterios que dijeran, no, mire, si es la primera vez, lo mejor es que sea parto vaginal. O no, mire, la primera vez es mejor que sea cesárea. ¿Cómo funciona esa situación? Pues siempre lo más idóneo cuando es el primer embarazo, si no hay ninguna contraindicación para el parto vaginal, es que sea un parto vaginal. Porque al final de cuentas, ese es un proceso fisiológico, es decir, es un proceso natural del cuerpo y lleva menos, por decirlo así, incidencia que se pueda tener en la paciente o disminuir un poco las complicaciones. Siempre pueden haber complicaciones o pueden haber ciertos
atascamientos, digámoslo así, en el trabajo de parto, pero a veces es menor el porcentaje que una cesárea. Al final de cuentas, una cesárea es una cirugía, ¿verdad? Entonces lleva riesgos tanto del impacto del momento quirúrgico como también puede tener complicaciones a nivel de todo el proceso de la anestesia o ya en el postquirúrgico. Vaya, entonces le estoy entendiendo que la primera vez es mucho más recomendable un parto vaginal y ya de ahí en adelante un segundo o tercer parto, ¿será conveniente mantener parto vaginal o ya en esa situación ya pudiéramos decir, no, mire, yo creo que es mejor una cesárea? Creo que siempre se va a recomendar el parto vaginal, a menos que nosotros ya tengamos desde antes de que inicie el trabajo de parto identificado algún factor o alguna condición que se interponga, por decir así, o dificulte el trabajo de parto, entonces nosotros sí podemos optar por una cesárea, pero casi siempre se recomienda el parto vaginal. Le preguntaba lo anterior porque algo que yo he escuchado en más de una ocasión es que hay mujeres que simplemente dicen, no, cesárea, así de entrada, yo no quiero sentir dolor, a mí póngame una inyección y me voy por cesárea. Y entonces surge la pregunta, entonces, ¿yo puedo pedir una cesárea así como puedo ir a pedir una endodoncia, por ejemplo? O sea, yo llego donde mi ginecólogo, mi ginecóloga de confianza y le digo, cesárea, por favor. ¿Funciona así? Como le digo, siempre se evalúa, cada caso se individualiza, se ven factores que pueda tener la paciente, tanto factores médicos, ¿verdad? Que no tenga ninguna condición que le contraindique el parto vaginal, las cirugías, el estado del bebé, todo eso antes de que empiece con dolores. Y en el trabajo de parto nosotros ya evaluamos también la efectividad de las contracciones que ella tenga y el estado del bebé o la respuesta del bebé al trabajo de parto. No sería lo recomendable, por decirlo así, de mire, yo quiero cesárea, mire, yo quiero parto vaginal. Como le digo siempre, si no hay ninguna contraindicación, se intenta que sea parto vaginal. Pero si en el camino de que ya esté para un parto vaginal hay alguna contraindicación o surge algún, qué sé yo, algún indicio de que no es lo ideal, porque ya evaluamos al bebé y no está respondiendo bien, porque estamos viendo que ya en las evaluaciones que nosotros hacemos periódicamente no hay un buen avance en la dilatación, no hay un buen descenso del bebé en el canal de parto, nosotros entonces ahí sí podemos sugerir o recomendarle que mejor sea cesárea. Vaya, partamos de una situación. Tengo a una candidata, e imaginémonos este escenario. Tengo a una candidata que bien puede ser parto vaginal o puede ser parto vía cesárea. Como doctora, ¿cuáles le pudiera usted decir a esta candidata? ¿Cuáles le pudiera usted decir cuáles son los beneficios de una o de otro escenario? Y después le voy a preguntar los riesgos de uno u otro escenario, pero empecemos por los beneficios. Pues creo que el mayor beneficio del parto vaginal es que la recuperación es más rápida. Sí, el proceso es más doloroso, sí, el proceso a veces puede ser más largo que una cesárea, pero la recuperación es muchísimo más rápida que la de una cesárea. En la cesárea, el proceso desde que entra al hospital, digamos, y conoce a su bebé es más corto, pero la recuperación a veces puede ser un poco más tardada o un poco más dolorosa. Cuando hablamos de tiempo de recuperación, pongámosle números. Si es un parto vaginal, el tiempo de recuperación es de 2, 3, 4 días y el tiempo de recuperación de una cesárea es de 5, 6, 7. ¿Cómo sería? Pues en un parto vaginal, a veces lo más que se hace, por decirlo así, en cuanto a heridas o que va a tener una cicatriz, la paciente puede ser la cicatriz de la episiotomía, que esa puede ser un poco molesta, puede molestar un poco al deambular, al caminar, al sentarse, pero es una herida pequeña que está nada más a nivel del perineo. Y la recuperación, digámoslo así, después de que la paciente ha tenido parto vaginal, en un lapso de 4 horas la paciente ya puede andar deambulando, puede andar cargando a su bebé si su parto no ha tenido ninguna complicación. En cambio, la cesárea, lo mínimo que la paciente va a pasar acostada después de que se realice el procedimiento son 8 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de anestesia que se dio.
Si la anestesia fue raquídea es más o menos de 8, en algunos casos lo prolongan hasta 12 horas de reposo. En los que no inician tampoco a veces la dieta, las pacientes están sin comer, están acostadas, y la deambulación inicia casi que al día siguiente de que ha sido la cesárea. Entonces eso hace que sea un poquitito más retardada la recuperación, el poder estar con el bebé, porque a veces las pacientes no se sienten en condiciones, más cuando están con reposo, ¿verdad? Que no se pueden levantar, de estar con su bebé en ese momento. Vaya, ahorita ya vimos los beneficios. ¿Cuáles serían los riesgos? La contraparte de cada uno de los tipos de parto. Pues en el mejor escenario, un parto vaginal puede durar alrededor de unas 6 a 8 horas, desde que inicia los dolores la paciente y se encuentra en algo que se llama fase activa del trabajo de parto. Porque una paciente puede iniciar con dolores y puede pasar 2, 3 días, una semana con dolores, pero todavía no encontrarse en trabajo de parto. Entonces, a veces las pacientes sienten como largo ese periodo de tiempo, pero en realidad aún no es como un escenario que les está preparando para el momento del trabajo de parto real. En el caso del trabajo de parto o del parto vaginal, si se lleva el parto, digamos, en unas 6 a 8 horas, nace y no tiene ninguna complicación, todo bien. Existen ciertos riesgos que pueden haber y que se van aumentando según los antecedentes de las pacientes. Si estamos frente a una paciente que ha tenido múltiples partos, que digamos que este es su 7º parto, su 8º parto, la pared del útero tiende a estar como más débil, porque con cada embarazo se distiende, se estira, y luego regresa un poco al estado normal que tenía antes del embarazo, pero con cada uno de esos embarazos, esa pared ya no regresa al 100% al estado original. Entonces eso las pone como en un riesgo más grande de presentar algo que se llama atonía uterina. Igual, si el trabajo de parto se prolonga muchas horas, pueden presentar eso mismo las pacientes. Si, por ejemplo, el embarazo tiene demasiado líquido amniótico, el bebé, o es un bebé demasiado grande, igual la pared del útero está muy estirada, por decirlo así, y también pueden presentar esa complicación. En la cesárea, aparte de estas mismas complicaciones que se pueden presentar, porque esto de la atonía se puede presentar también en una cesárea, también hay otros riesgos ya propios de la cirugía. Por ejemplo, que la paciente presente un mal proceso de cicatrización, que la herida se abra, que la herida se infecte, que le toque someterse a una reintervención por cualquiera de esos factores, ¿verdad? Que ya son propios de la cirugía y también de los factores que mencioné de la anestesia. Vale, hace un rato mencionó lo importante que son los controles para poder determinar qué tipo de parto puede optar la mamá. Me gustaría que nos detuviéramos ahí un momentito y nos quedáramos en la mamá. ¿Qué factores son los que influyen para que una mamá pueda ser candidata a uno u otro tipo de parto? Me refiero, mire, una persona que tiene sobrepeso puede optar a una cesárea, o el sobrepeso es un factor que le diría a usted, no, mejor no puede optar a esto. Háblenos un poquito de las condiciones de la mamá que son básicas para optar a una u otra situación. Hay ciertas condiciones o ciertos factores maternos que se deben de tomar en cuenta a la hora también de la evaluación que se hacen los controles perinatales. Uno de ellos es, como mencioné, si tenía alguna cirugía previa, ya sea cesárea o sea una miomectomía previa. Otro de los factores que nosotros tenemos que hacer hincapié también es en las condiciones maternas. Por ejemplo, una paciente que tiene alguna patología cardíaca, alguna patología pulmonar o alguna patología a nivel lumbar, ¿verdad? Algo neurológico. También hay que saber si la vamos a someter a un trabajo de parto o en ese caso lo mejor para ellas es una cesárea. Siempre eso se hace de manera multidisciplinaria, ¿verdad? Con una evaluación también por otras especialidades que son quienes están viendo esas patologías de base. Porque el trabajo de parto conlleva también realizar un esfuerzo extenuante, por decirlo así, que en algunos casos se compara con haber corrido un maratón, ¿verdad? El hecho de estar con las contracciones, con el esfuerzo de pujo y con todo lo que lleva el trabajo de parto para que termine el parto vaginal. Algunas condiciones maternas, ya sean cardíacas o pulmonares, limitan la capacidad de las pacientes para poder enfrentarse a esa demanda o a esa exigencia física.
Entonces, en esos casos, lo mejor es no someterla, ¿verdad? No vamos a someter a un corazón a una sobreexigencia en el trabajo de parto, y en esos casos mejor se limita a ofrecerle a usted cesárea. Igual, como le digo, es una evaluación multidisciplinaria. Uno se apoya también en las otras disciplinas, medicina interna, que son a veces quienes le están llevando la patología de base, para poder saber si ellos recomiendan que pueda tener un parto vaginal o que mejor sea cesárea. Otra de las condiciones maternas, así como usted decía, el peso, influye la talla y el peso materno. Hay diversas pacientes, ¿verdad? Nosotros podemos tener pacientes que midan 1,70, pero también podemos tener pacientes que midan 1,40. A veces uno puede pensar, esa paciente que mide 1,40 por pequeña quizás no es candidata a parto vaginal y quizás mejor le hacemos la cesárea de una vez. Pero hay ciertos factores que tienen que estar relacionados. Una paciente puede ser pequeña, pero también puede tener un bebé pequeño y ese bebé puede nacer vaginal. Aunque la paciente sea pequeña, siempre se le da chance, por decir así, o se le da la oportunidad de que tenga un parto vaginal. Si a medida que ya está en trabajo de parto, nosotros vemos que el trabajo no se va desarrollando de la mejor manera, se detiene la dilatación o la cabecita del bebé no está bajando adecuadamente, entonces ya en ese momento nosotros podemos valorar una cesárea. En el caso del peso, las pacientes por el peso no vamos a decir, no, a usted le vamos a hacer cesárea. Siempre igual, lo ideal sería parto vaginal, porque ya una paciente con sobrepeso o con obesidad puede tener más complicaciones quirúrgicas o complicaciones anestésicas. No quiere decir que no pueda terminar en cesárea, si ya es una cesárea de emergencia, pues ni modo. Pero lo ideal sería parto vaginal. A veces ese tipo de pacientes puede tener cierta dificultad en el parto vaginal porque puede presentar algo que nosotros conocemos como distocia de tejidos blandos. Es decir, que los mismos tejidos de la paciente se van interponiendo en el paso del bebé, ¿verdad? Y pueden dificultar el paso del bebé a veces cuando los tejidos son muy redundantes o muy abundantes. Pero así, solo por el peso, no vamos a decir nosotros, mira, sí, hágase una cesárea, porque sabemos que eso también puede tener muchas complicaciones a nivel quirúrgico. Si una duda también que puede surgir en la cabeza o en la mente de una mamá o de una pareja es, mire, si ya mi hijo, el primero o la primera, nació de esta manera, quiere decir que todos los demás van a nacer de la misma forma. Es decir, mire, a mí en mi primogénita me dieron cesárea, quiere decir que todos los demás partos van a ser cesáreas, o puede cambiar esa situación. ¿Cómo funciona? Pues así como mencioné al inicio, se valora en el caso de las pacientes que ya han tenido cesáreas previas para ver si ellas son candidatas a optar, si ellas desean, intentar parto vaginal. Nosotros contamos con algo que se llama una calculadora que predice como el éxito de las pacientes de que puedan tener un parto vaginal después de haber tenido una cesárea. Ahí influye si ellas tienen alguna patología de base, influye si ellas ya tuvieron un parto vaginal. Por ejemplo, si fuera tercer embarazo y ellas tuvieron un parto vaginal, luego la cesárea y quieren tener un parto vaginal, esas pacientes a veces pueden tener un poquitito más de éxito que las pacientes que solo tienen una cesárea previa. Pero como le digo, siempre se individualizan los casos. No porque una paciente haya tenido cesárea en el primer parto, van a ser así el resto. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que ya tuvo una cesárea, quiere tener un parto vaginal, tenemos que ver en el siguiente embarazo, ¿verdad? Tenemos que ver el periodo de tiempo que ha habido entre el último embarazo y este embarazo, que le mencioné que tenía que ser arriba de 18 meses, para que nosotros podamos optar por parto vaginal, porque consideramos que en ese tiempo la cicatriz que hubo de la herida en el útero ya está completamente cicatrizada, ¿verdad? Entonces ya ese tejido, digámoslo así, ya va a resistir el someterse a las contracciones. En un periodo de tiempo más corto a eso, el tejido todavía no puede ser completamente cicatrizado y puede haber riesgo de que se presente algo que se llama ruptura uterina. Entonces en esos casos no recomendamos a las pacientes que sea parto vaginal. Otra de las condiciones también era ver por qué había sido la primera cesárea. ¿Verdad? Si la primera cesárea solo fue porque el bebé estaba en mala posición, es decir, estaba atravesado, estaba sentadito, o porque el bebé se sufrió, esas son condiciones que son como, en el caso del sufrimiento fetal, es una condición de emergencia, que no quiere decir que se va a presentar en el resto del embarazo. Pero también se le explica a la paciente que a pesar de que ella pueda optar por parto vaginal, existe siempre el riesgo o existe cierta porcentaje
de que pudiera llegar a terminar en cesárea, ya sea porque el bebé se canse, ya sea porque no avance en el trabajo de parto, ¿verdad? Al final, aunque ella esté con contracciones o esté en vía a tener un parto vaginal. Vaya, hace un rato estábamos platicando acerca de las consecuencias para la mamá y ya prácticamente finalizando esta entrevista. Vámonos al bebé. ¿Qué tipo de parto es el más conveniente para el bebé? ¿El vaginal o la cesárea? Pues en alguna bibliografía dice que es el parto vaginal. Al bebé le ayuda el pasar por el canal vaginal porque está en contacto con la microbiota o con las bacterias que se encuentran en el canal vaginal y eso puede servir para el sistema inmunológico del bebé. Otra de las cosas es también para la transición que ellos tienen desde la vida intrauterina a la vida extrauterina. Los bebés dentro del útero están rodeados de líquido. Los pulmones de los bebés están con líquido. Entonces, cuando pasan por el canal de parto, hacen cierto esfuerzo, por decirlo así, que permite que como que exprimiera, por decir así, al bebé y pudiera expulsar más fácilmente el líquido de los pulmones y hacer esa transición para que se llene de aire. En la cesárea no hacen o no tienen ese esfuerzo porque básicamente uno hace la herida y lo saca. Entonces a veces pueden tener una dificultad para ellos hacer bien esa transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y pueden presentarse bebés que después de que nacen por medio de cesárea puedan cansarse o puedan tener necesidad de oxígeno suplementario. Muchas gracias, doctora, gracias por el tiempo que nos ha regalado en esta entrevista. Me gustaría que nos regalara, por favor, su forma de contacto, redes sociales, cómo la podemos encontrar, dirección de su consultorio, por favor. Yo me encuentro en la clínica Ginemax, está ubicada en la Plaza San Carlos, en el consultorio 8, en el segundo nivel. Y me pueden contactar al número 7819-5315. Y en Instagram me pueden encontrar como Doctora María de Los Ángeles Lemus. Muy bien, muchas gracias. Como les mencionaba y como acaba de mencionar la doctora, hemos estado conversando con la doctora María de Los Ángeles Lemus acerca de las diferencias entre parto natural y cesárea. Ha sido una conversación sumamente agradable y con mucha información de la cual le damos gracias y hoy sí, pasamos a nuestra siguiente sección, la vitrina. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a estar conversando acerca de algunas consideraciones que deberías tener si estás pensando en una cesárea. En primer lugar, es crucial comprender las razones médicas por las que podría ser necesaria una cesárea, como problemas durante el trabajo de parto, problemas de salud en la madre o en el bebé, o posición fetal anormal. También debes considerar los riesgos de la cesárea, que pueden ser mayores que los de un parto vaginal, incluyendo infección, sangrado, problemas con la placenta en futuros embarazos e incluso dificultad de recuperación. Factores que deberías tomar en cuenta a la hora de considerar si es necesaria o quieres una cesárea. Soy Héctor Mancía, hasta acá llegamos con esta edición de Clínica 123 SB. Muchas gracias por su atención y nos vemos y escuchamos en una próxima edición. Chao. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!